bebé está en sufrimiento fetal, este bebé tiene que tener una acidosis, corremos a interrumpir este embarazo inmediatamente y resulta ser que eso no estaba pasando. ¿Por qué? Por una interpretación. Entonces observamos también que con gran frecuencia, no, interpretación del monitoreo fetal, eso es sencillo, eso es chichepiña, como decimos en Panamá, no es cierto. Vamos aquí a insistir en algunos detallitos y ver que realmente somos muy ligeros en cuanto a la interpretación del monitoreo fetal intraparto, tomando decisiones que, insisto, probablemente no sean las adecuadas. Escribimos en esta diapositiva que la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal es un excelente predictor, y estoy hablando aquí de la monitorización electrónica básicamente, es un excelente predictor de ausencia de acidosis metabólica fetal. Sin embargo, es muy pobre predictor de la existencia de esa acidosis que estoy diciendo, que cuando usted interpreta un monitoreo normal, que está súper bien, que el bebé, usted está garantizando que no hay una acidosis metabólica, es cierto. Es decir, la especificidad del monitoreo fetal intraparto es excelente. Doctor, mire, tiene excelente variabilidad, tiene ascenso, está súper bien, perfecto. Pero predecir con el monitoreo fetal que ese bebé tiene una acidosis metabólica, que es lo que estamos buscando, o ese sufrimiento, entre comillas, de este bebé con el monitoreo, no es fácil, es difícil, nos equivocamos muchísimo. Doctores, que la variabilidad está disminuida, que no tiene ascenso, que tiene uno que otro descenso allí, ¿tiene realmente acidosis metabólica? Eso no es predecible con el monitoreo, pero tomamos conductas en base a ese monitoreo fetal diciendo es que este bebé o este bebé, como dicen ustedes, está mal. Y esto que voy a decir en esta diapositiva lo saben ustedes, lo requete saben ustedes, pero vamos a ser un poco más finos o más detallistas en la interpretación de estas 4 variables. Cuando les damos un trazo de esta monitorización electrónica, ustedes en su cerebro se activa de una vez un chip aquí y ven 4 cosas o 4 parámetros. Primero, la frecuencia cardíaca basal fetal, que siempre nos han dicho que es normal entre 120 a 160. Investigaciones más recientes nos comprueban que de 110 a 160 es perfecto, totalmente. Entonces la basal, usted automáticamente si tiene una basal en este valor. Usted evalúa ascensos, y mucho cuidado con los ascensos porque voy a insistir bastante en esto, donde usted dice, bueno, que tengan un mínimo de 15 latidos aumentados sobre la basal que tenía y que duren por lo menos 15 segundos y no más de 2 minutos, porque si es más de 2 minutos, ha cambiado la basal de este bebé, y no es que tiene una taquicardia, por supuesto, si no pasa de 160. Entonces, muchísimo cuidado con la interpretación de los ascensos y de la importancia de la presencia de ascensos, sí o no. Insisto, voy a hablar un poquito más de esto. Y pongo en rojo la variabilidad. ¿Y por qué pongo en rojo la variabilidad, que es el tercer concepto? Ok, primero vamos a definirlo. La variabilidad es la fluctuación de la frecuencia cardíaca basal, que normalmente esta fluctuación debe ser entre 5 a 25 latidos por minuto. Y lo pongo en rojo porque el concepto más importante de estas 4 parámetros del monitoreo fetal es la variabilidad en lo que conocemos hoy día. Y doctor, ¿qué es una variabilidad normal? Por definición es eso, pero ¿cómo la interpretamos? Veamos rápidamente. Si yo tengo una frecuencia cardíaca fetal basal en 140 y la variabilidad mínima aceptada son 5 latidos, significa que este bebé tiene que estar oscilando, por ejemplo, si está en 140, 141, 142, 137, 142, 138, que oscile entre latido a latido y mínimo 1 minuto, por lo menos 5 latidos. Sin embargo, también la variabilidad normal es que de repente el bebé o el feto en este caso tiene una basal en 140, 141, 42, 43, 44, llega hasta 45, puede bajar 42, 43 y volver a 140. Eso, aunque pareciese una línea recta, pero hace esa oscilación en 1 minuto de variar por lo menos 5 latidos, es totalmente normal. Entonces, eso es la variabilidad. Insisto en esto porque es donde la experiencia nos prueba que hay más errores en la interpretación. Y en la nueva clasificación que está básicamente dando el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, se insiste muchísimo en este parámetro para interpretar los monitoreos normales y los monitoreos
anormales. De tal forma que la variabilidad es algo que tenemos que repasar, que tenemos que insistir en la interpretación, que es variabilidad disminuida, que tenga menos de 5 en cuanto a la variación, que es una variabilidad normal 5 a 25, y un patrón sinusoidal, una variabilidad tremendamente alterada o aumentada si fuese más de 25. Entonces veamos que llevamos ya 3 de los 4 parámetros, porque el cuarto parámetro son las desaceleraciones. Y las desaceleraciones está súper conocido por ustedes también, que existen 3 tipos de desaceleraciones. Las desaceleraciones tempranas o DIP tipo 1, estos DIP que en teoría son fisiológicos y que coinciden con la contracción. Vamos a ver unos monitoreos ahí para describir eso. Muy conocidos, muy bien diagnosticados por todos nosotros. Los DIP tardíos o desaceleraciones tardías o DIP tipo 2, que son los DIP patológicos, que siempre nos han enseñado que son los DIP patológicos y que probablemente este bebé está con problemas. Y los DIP variables o DIP umbilicales, o algunos por ahí dicen DIP tipo 3, que son los DIP asociados a alguna compresión o presión del cordón umbilical en cualquier lado, en cualquier momento durante este embarazo, o insisto, en cualquier momento compresión del cordón umbilical, que se ve más frecuente cuando tenemos un oligohidramio. Entonces ya hemos hablado de los 4 parámetros que usted tiene que interpretar de un monitoreo fetal: la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, los ascensos y las desaceleraciones. Y hasta aquí, si yo les pregunto a ustedes cómo se interpretan los monitoreos fetales, todos ustedes me van a decir, doctor, ¿reactivo o no reactivo? O me pueden decir, doctor, es que después surgió una clasificación de tranquilizante o no tranquilizante. Tranquilizante para el médico, estoy tranquilo, pero no sabe si el bebé está bien o está mal. O no tranquilizante. O bienestar fetal conservado o no conservado, ¿cierto? Eso es lo que conocemos. Y de seguro la mayoría de ustedes interpreta el monitoreo como patrón NST o monitoreo fetal reactivo o no reactivo. Sin embargo, para que sea reactivo, ustedes, además de tener la basal normal, ustedes, además de tener una variabilidad normal, ustedes, además de no tener ascenso, exigen la presencia de aceleraciones o ascenso. ¿Saben qué? Eso no es necesario siempre. Es decir, yo puedo tener una variabilidad totalmente normal y no tener desaceleraciones y ese bebé está súper bien. Pero ¿qué pasa? Que no tiene ascenso, doctor, mire, este ascenso nada más son 5, son 7, son 8, ese bebé está mal. ¿Pero por qué está mal? Sí, hay que hacerle cesárea, hay una acidosis allí. Eso no es cierto. Entonces nos estamos acelerando a tomar decisiones, por ejemplo, porque este parámetro no se cumple. Entonces, el tener aceleraciones es un buen predictor, y yo le digo a mis residentes internos y funcionarios más jóvenes, como que el bebé está más mejor, una redundancia, si tiene aceleraciones. Pero la ausencia de las aceleraciones no significa que este bebé esté mal. Y hoy día, ¿qué hacemos, doctor? Es que el monitoreo tiene buena variabilidad, no hay desaceleraciones, tiene una basal correcta, pero no tiene ascenso. Veamos el primer concepto, digamos que no interrumpe el embarazo, pero ¿usted qué hace? Como ese monitoreo está no reactivo, proceden a hacer otra prueba. ¿Qué sé yo si repiten el monitoreo? Se hace un perfil biofísico, que se hace un doble, que se hace esto, que se hace una prueba de tolerancia a las contracciones. Bueno, si están en labor de parto no van a estar haciendo esto, pero se toman otras decisiones. Cuando esto no es necesario, es lo que dice la revisión exhaustiva sobre monitorización fetal electrónica hoy día. Entonces aquí un ejemplo, esto ustedes lo conocen a la perfección, pero voy a recalcar algunas cosas. Las desaceleraciones tempranas o tipo 1. Importante el pico de la contracción con el pico del descenso, algo que tenemos que usar y desde ya como un parámetro para indicarnos si esto es un DIP tipo 1, desaceleración temprana, o un DIP variable. Y es que desde que inicia la desaceleración hasta que termina en este rango aquí, por lo menos tienen que haber 30 segundos. Usualmente cuando son menos de 30 segundos son desaceleraciones variables o umbilicales. Entonces para los DIP tipo 1 y los DIP tipo 2 o desaceleraciones tempranas y tardías, por lo menos tienen que haber 30 segundos en esta caída de aquí a acá. Y igual ustedes ven que por eso decimos
muchos que esto es una, ya se me dañó esto, no, ya es una imagen en espejo. Si tienen otro, por favor, sería agradable. Una imagen en espejo. ¿Espejo por qué? Porque igual como sucede con las desaceleraciones, sucede con la contracción. Entonces, perfecto, esto ustedes lo saben diagnosticar correctamente. Pasemos a una desaceleración tardía. Gracias. En algún lado está el... Ya. Una desaceleración tardía, entonces, gracias. Veamos aquí el concepto de desaceleración tardía. En teoría, las desaceleraciones graves o que repercuten en la salud de este bebé o que repercuten, no, que nos está indicando que este bebé en teoría tiene un problema. El problema que queremos detectar es que realmente sea sufrimiento, que realmente sea una acidosis metabólica. Entonces, el mismo concepto, desde que inicia la desaceleración, por lo menos tienen que ocurrir 30 segundos hasta que lleguemos al pico de la desaceleración. Y usualmente la desaceleración, ustedes lo conocen a la perfección, va a ocurrir después de la contracción. Pero aquí viene otro mensaje que queremos reforzar con la interpretación. Y es que la segunda rama, cuando empieza la recuperación del bebé o de la frecuencia cardíaca, la recuperación es mucho más prolongada cuando este bebé en teoría está comprometido. Veamos la imagen anterior. Si ustedes pueden observar, demora de aquí a aquí prácticamente lo mismo que de aquí a aquí. Lo pueden ver en la flecha, es más o menos igual en una desaceleración temprana. Pero en una desaceleración tardía, usualmente el tiempo de recuperación, después que llegó al nadir o el pico más bajo de la desaceleración, demora casi el doble o demora más que el tiempo que tomó la desaceleración de aquí a aquí que de aquí a aquí. Este es otro concepto interesante, y no solo el que ocurre después de la contracción uterina, sino el tiempo que demora en recuperar esta basal, este bebé. Insisto, otro elemento más que ustedes pueden utilizar para realmente decir si hay una desaceleración tardía o no, porque podemos estar interpretando desaceleraciones tempranas y desaceleraciones variables como desaceleraciones tardías, donde en teoría debemos tomar otra conducta. Y perfecto, aquí trato de resumir todas las tres de esas curvas de desaceleraciones igual, los DIP tipo 1 o desaceleraciones tempranas, lo que les explicaba. Empieza la contracción, empieza la desaceleración, hace un pico que coincide como una imagen en espejo y asciende, perfecto. Una desaceleración variable, que probablemente todo el mundo se asusta cuando ve esto que está aquí. Lo que les decía al principio, desde que empieza la desaceleración hasta que llega al pico más bajo, usualmente han pasado menos de 30 segundos. Ese es un parámetro a hacer el diagnóstico. Son 15, 10... cae rápidamente o cae como si fuera una línea recta, que no es una línea recta, porque así demora su tiempo, pero no llega a 30 segundos. Ustedes pueden observar esto aquí. Y otra característica importante es que usualmente demora más el nadir o la frecuencia más baja hasta que se recupera. Igualmente la recuperación es en este sentido y no en un sentido tardío, como ustedes lo pueden observar en las desaceleraciones tardías, que la recuperación es mucho más lenta. Aquí igual lo que les estoy explicando, viene el descenso que va a ocurrir después del pico, esto ustedes lo saben perfecto, pero la recuperación de estas hojas, de esta segunda hoja, veamos, es totalmente diferente a lo que pudiésemos observar acá. Entonces, muchísimo detalle, porque si ponemos estas tres desaceleraciones, probablemente donde todos nos alarmaríamos sería con esta, pero esto no es cierto, que hoy día repercute en un pronóstico alterado del bebé. De una vez dice uno, doctor, pero si tengo esta desaceleración así y esto en gran probabilidad es una desaceleración por compresión del cordón umbilical, ¿qué hago? Cambiar de posición al bebé. Si estamos en una labor de parto y hay oligohidramnio, está bien probado, medicina basada en evidencia, que para corregir ese tipo de monitoreo alterado, mire que no estoy diciendo por otra cosa, la amnioinfusión es excelente, que le ayuda a interpretar mejor el monitoreo fetal. Pues dice, ¿serán desaceleraciones tardías? ¿Serán variables? ¿Serán tipo 1? ¿Qué es lo que...? En esas, para corregir, para que el monitoreo sea más fácil de interpretar y cambiar este tipo de desaceleraciones, le va a ayudar enorme. Este tipo de desaceleraciones, estoy hablando de desaceleraciones variables, la amnioinfusión. Muy bien, ¿qué ha hecho entonces el Colegio Americano? Y esto fue reportado el año pasado en julio, apenas un año,
con respecto a esto por los grandes problemas y la gran tasa de cesáreas innecesarias que hay. Yo entiendo que aquí se va a hablar hoy o mañana sobre esto. Y una de las razones más importantes es esta toma de decisiones intraparto en base en monitorización fetal. Bueno, ellos han tratado de diseñar un sistema que es la triple clasificación de la interpretación del monitoreo fetal que les vamos a explicar inmediatamente, donde hablan de categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y veamos que aquí ya no se habla de monitorización patrón reactivo o no reactivo, o tranquilizante o no tranquilizante. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3, donde rápidamente categoría 1 está normal y categoría 3 está mal. Y categoría 2, le digo yo a los residentes internos, nadie sabe que tiene el bebé, pero no es cierto, ahorita vamos a explicar algo. Bien, categoría 1, como dice aquí, se incluye lo siguiente: una frecuencia cardíaca fetal basal normal, la variabilidad excelente, moderada o normal, que es de 5 a 25, como ya les expliqué. No hay desaceleraciones, no hay ningún tipo de desaceleraciones, pero quiero resaltar esto. No importa si hay ascenso, perfecto, pero si no hay, también está bien. ¿Qué es lo que ha variado hoy día? Porque si no hay ascenso, doctor, este bebé está mal. ¿Pero por qué está mal si tiene muy buena variabilidad? No tiene desaceleraciones, tiene una frecuencia cardíaca basal normal, pero no hay ascenso. Es que eso es lo que nos ha confundido un poco. Entonces, aquí claramente se ha reforzado esto. Quiero que sepan que no es por primera vez que esto se dice, ya esto se ha comentado enormemente, pero en esta revisión, en esta guía que hace el colegio, en este anuncio con este boletín, ellos nos refuerzan eso. Que si está la aceleración presente, perfecto, pero si no está, esto no es algo que es necesario para que usted diga que este bebé está bien o está mal. Y paso a la categoría 3 porque van a ver que la categoría 2 es mucho más difícil, hay un poco de enredo ahí, pero la categoría 3, la categoría 1, decirle a esa madre y a esos médicos que está bien desde el punto de vista de monitorización. Y la categoría 3, para decirle a esa madre o a esos médicos que está mal el bebé. Entonces, ¿por qué? Veamos, hay ausencia de la variabilidad. Es una variabilidad que es una línea recta, y yo diría 140, 140, 140, 140, 140, 141, si acaso no cambia básicamente el ritmo si ustedes lo están escuchando. Yo siempre les digo a los internos y residentes, la mejor forma de entender la variabilidad es escuchar el monitoreo, escucharlo y no verlo, porque usted se da cuenta cómo va oscilando con el oído y aprende esto. Y por supuesto que en el papel los dos parámetros que le he explicado, cómo varía latido a latido en un minuto y cómo puede ascender o disminuir independientemente que el ascenso sea 1 a 1. Lo otro, que existen persistentes desaceleraciones tardías, pueden existir recurrentes desaceleraciones variables, puede haber bradicardia o puede haber una alteración del patrón sinusoidal. Pero veamos, lo más importante aquí es que todo esto se suma a la ausencia de variabilidad. Entonces tenemos que tener una variabilidad alterada y después lo demás. No, doctores, que tiene desaceleraciones, pero la variabilidad está normal. Eso poco va a ocurrir en un bebé que tiene acidosis metabólica. No sé si me estoy explicando. Tiene que tener alteración de la variabilidad. Doctores, que tiene desaceleraciones. Eso es cuando, doctor, mire qué raro que este bebé aquí, este monitoreo tiene ascensos buenísimos y tiene descensos buenísimos. Y yo siempre digo, espérate, tú no puedes estar con Dios y con el diablo a la vez. O está mal o está bien. Pero algo hay incorrecto en esta interpretación. Y eso, por ejemplo, es algo que ustedes probablemente no van a ver, pero no es cierto. Sí lo van a ver cuando hay dip umbilicales y por eso ese bebé siempre va a estar bien. Tiene desaceleraciones profundas, doctor, pero tiene ascenso. Eso sí puede ocurrir en condiciones totalmente normal. Por eso está con Dios. Donde en desaceleraciones tardías o desaceleraciones variables por compresión del cordón. Entonces, insisto, categoría 1 ya explicamos y nos interesa. No es la presencia de ascenso o no, nos interesa que es una variabilidad totalmente normal, que no haya desaceleraciones. Y la categoría 3, que el bebé está mal, lo primero que tengo que buscar es que esa variabilidad esté ausente o totalmente disminuida y además este tipo de desaceleraciones que señalamos. Y en la categoría 2 verán que esto es más dedicado, es más enredos que hay aquí. Y por eso yo digo, bueno, cuando tenemos una categoría 2 que el médico no sabe si está bien o está mal, esto lo digo en broma, pero en verdad da la impresión cuando uno empieza a analizar esto. Entonces, veamos, desde el punto de vista de la frecuencia, la frecuencia basal puede haber bradicardia, pero no acompañado de alteración de la variabilidad. Sigue siendo la variabilidad del patrón a descartar.
Puede haber taquicardia, puede haber alteración de la variabilidad mínima, imagínense, docente, esto puede haber, sin embargo, no existencia de esas desaceleraciones. Entonces, importante, ¿cuánto? 2 minutitos. Okay. Importante aquí a resaltar que la alteración de la variabilidad puede estar presente, sin embargo, no hay ningún otro tipo de desaceleraciones. Y esto, para rapidito, unas fotos aquí, un patrón totalmente normal. Y este es el que yo le digo a los médicos, este bebé está más mejor, buena variabilidad, perfecto, e incluso tiene ascenso. Pero si no estuviesen presentes esos ascensos no hay ningún problema. Y esto es un bebé con resultados totalmente normal. Pero cuando vio el médico esto se asustó y dijo, doctor, ¿qué está pasando? Pero vea, la variabilidad es una variabilidad normal. Y este ascenso, nosotros inicialmente como categoría 2, porque si tiene una desaceleración y la variabilidad estaba en la raya. Pero aquí la variabilidad empezó a mejorar y esto tuvo un resultado totalmente normal, ahí no hubo ningún problema. Pero veamos este monitoreo. Esto sí es una categoría 3, prácticamente nula, la variabilidad muy disminuida, y esto empezó a hacer aquí desaceleraciones tardías, cae rápidamente y veamos que la recuperación hasta que llega acá es muy lenta, lo que acabo de explicar, y se siguieron dando este tipo de desaceleraciones, resultados totalmente anormales. Otras estrategias, doctor, es que hay que buscar otras estrategias porque hay otras que sirven. Está bien, ¿cuál es otra? pH del cuero cabelludo, poco usado realmente hoy día, aunque usted lo puede determinar, más riesgo, lacerar el bebé aquí, con los problemas de HIV, hay que ser experto en esto, hay que tener un kit, hay que estar calibrando continuamente. No es cierto que usted tiene esto activo para hacérselo a 10, 15 pacientes todos los días, entonces usted necesita estar calibrando muchísimo esto. No, doctor, que el pH no es lo bueno, que el lactato del cuero cabelludo es mejor que el pH. Sí es cierto que hay unos estudios interesantísimos, pero recientemente se hizo una investigación clínica letrizada larga que no probó mejores resultados y es necesario más estudios desde el punto de vista de determinación del lactato, igual que lo hacemos en pacientes con problemas. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar la hipoperfusión fetal. Determinación del segmento ST en monitoreo fetal no ha demostrado utilidad hoy día. Y lo otro, la oximetría de pulso, tampoco ha demostrado la utilidad que creíamos. Entonces sigue siendo el monitoreo, pero el monitoreo con interpretación adecuada. En resumen, la mayor importancia de la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca está en saber qué feto está bien. Aún con alteraciones del monitoreo fetal, usted no puede decir que ese bebé está mal, pero insisto, hemos tratado de mejorar la interpretación. Existe mucha diferencia entre especialistas en la interpretación, entonces los especialistas vamos a tener que seguir practicando la interpretación de los monitoreos fetal. Y la nueva clasificación basada en las 3 posibilidades puede ayudar a mejorar los resultados, lo que se pretende, vamos a ver si eso es cierto. Y por el momento no existe una mejor técnica para diagnosticar acidosis metabólica, qué lástima, excepto cuando nace el bebé y usted le puede determinar si existe o no eso. Y finalmente, jóvenes, un mensaje. Todos los que me conocen y que han escuchado mis conferencias saben que terminamos con un mensaje positivo, aunque algunos amigos me dicen, oye, ya vienes con el regaño. No es cierto. Cuando se asiste a escuchar una conferencia porque deseamos consolidar, ustedes probablemente han consolidado, ampliar conocimiento, reforzar o adquirir nuevos conocimientos. Si esto sucedió con alguno de estos conceptos, yo lo felicito. Y si no sucedió, no se preocupen, el que falló fui yo. Así que de verdad encantados de haber compartido con ustedes esta experiencia. Muchas gracias, doctor.